Muy buenas tardes, ciudadanas, ciudadanos. Bienvenidos a este conversatorio número 17 de esta primera temporada que estamos realizando desde la plataforma Eje Sindical Constituyente a través de Facebook Live. Usted puede recibir nuestra señal. Y en esta primera temporada hay que señalarlo, hemos estado con distintos invitados que han ilustrado de alguna manera lo que es el camino al cambio constitucional, un paso histórico, un hito histórico que chilenas, chilenos y en este caso personas migrantes también están viviendo en nuestro territorio y que nos guiará seguramente, según lo que marca la historia, para los próximos 40 o 50 años de vida republicana. Así que voy a presentar a quienes son nuestros invitados e invitadas de hoy día para poder dialogar con ellos, reflexionar, debatir, digamos, sobre este nuevo escenario constitucional. La primera de ellas, vamos a empezar por las damas, Catalina Boch Carcuro, ¿no es cierto?, de origen cubano, o sea, de padre cubano y madre chilena en el exilio. Ella es psicóloga y tiene un magíster en psicología jurídica y forense. Así que, Catalina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y poder conversar acá sobre estos temas tan importantes para Chile. Catalina, ¿es posible que tu celular, porque te veo que estás con tu celular, pueda estar horizontal? Sí, claro. En unos minutos espero que lo de BTR me permita estar a través del computador, pero estoy acá mientras tanto. San BTR. Sí. A veces no juega malas pasadas, ¿ya? Bueno, voy a presentar también a otro de nuestros invitados, don Miguel Fernández Marambio, presidente de FESUMIN. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Jaime, y a todos los que están viendo este conversatorio número 17. Bueno, Miguel Fernández es ingeniero en minas y tiene un magíster en geomecánica, es presidente de la Federación de Sindicatos de Supervisores de lo que denominamos la minería privada, ¿no es cierto?, FESUMIN, y radicado en este caso en San Esteban. Así que gracias, Miguel, por acompañarnos. Y también nuestro tercer invitado, a quien lo tengo en negro. ¿Por qué está en negro, don Ricardo? ¿Qué pasó? Ocultó la cámara, parece. ¿O está pegado? Una de las dos. ¿Me escucha, Ricardo? ¿Me escucha, Ricardo? A ver. Me escucho, ¿no? Sí. Ahí parece que está. Sí. Parezco duplicado, pero no, soy uno solo. Sí. Ya, ahí estamos. Ya, también por la invitación, sí. Sí. Hola, Ricardo, y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, Jaime. Parece que vamos a estar con algunos inconvenientes. Hola, Catalina, Miguel. Ya. Estamos con algunos inconvenientes, Calderón, porque te ves movido. Así que, bueno, contarles a nuestros seguidores que Ricardo Calderón Galás es presidente de los sindicatos de supervisores de Codelco, del cobre, y que también va a acompañarnos hoy. Quisiera partir contigo, Catalina, si es posible, y que tú nos pudieras contar qué hizo sentido o qué gatilló en ti el postular como candidata constituyente por el Distrito 9. Sí, bueno, la verdad, Jaime, que debo comentar que fue la propia organización, en este caso la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, quienes en una asamblea confirmaron la decisión de participar en el proceso constituyente llevando candidaturas y desde esa decisión se llega, digamos, los nombres de Manuel Hidalgo, que va por el Distrito 10, y mi nombre, que voy por el Distrito 9, como representantes de nuestra organización, entendiendo que se requerían algunos criterios, como por ejemplo que contáramos con la nacionalidad chilena, que tuviésemos trayectoria en el ámbito digamos, del movimiento social, y por supuesto que estuviésemos legitimados como representantes de quienes nos estaban eligiendo,
y un criterio de paridad de género en el sentido de que fuese un hombre y una mujer quienes estuvieran llevando esa candidatura. Y ambos aceptamos el desafío. Ok. Catalina, ¿cuáles son las comunas que están en este distrito 9? Está Huechuraba, Renca, Cerro Navia, Conchalí, Loprado, Quinta Normal, Recoleta e Independencia. Zona norte de Santiago. Buena parte de la zona norte, digamos. Perfecto, perfecto. Miguel, Ricardo, voy a ir, quien quiera tomar la batuta primero está libre de hacerlo. Uno de los temas fundamentales que hoy día está en la Carta Económica es la redistribución del ingreso. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen hoy día respecto de la redistribución del ingreso? Miguel, Ricardo. No, ahí, Ricardo. Mira, Jaime y todos en realidad, claramente lo que estás mencionando tiene que ver con algo que es súper importante, que como sector minero y agrupado en la coordinadora, nosotros también hemos ido levantando que al igual trabajo, igual remuneración. O sea, es de vital importancia también el poder entender que los trabajos que se realizan tienen que tener una remuneración tal que sea importante para una calidad de vida que también corresponde con respecto a eso. Y nosotros como sector minero, en particular, hemos estado tratando de llevar esa consigna de igual trabajo, igual remuneración. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? Sí, mira, bueno, en el escenario que estamos, que el escenario constituyente y un poco da del nombre e impulsa esta serie de conversatorios que han habido en torno al tema, es importante situarse que hay ciertos ámbitos que efectivamente va a haber que corregirlo durante el proceso de generación de una nueva constitución, y ahí hay un desafío particular que desde el mundo del trabajo vamos a tener y que va a durar el periodo que dure el proceso constituyente. Pero hay otro espacio, digamos, que tiene que ver con la legislación y la gestión de gobierno del próximo periodo, que va a coincidir en paralelo con el proceso del desarrollo de una nueva constitución, ¿ya? Entonces, si queremos hablar ahí de distribución del ingreso, por supuesto que hay algunos elementos que probablemente va a haber que consagrar a nivel constitucional, pero por sobre todo, hay dos vías que por excelencia los países tienen para para redistribuir el ingreso, ¿ya? Una es mediante un sistema tributario que grave de manera proporcional, digamos, los ingresos y la riqueza de las personas, y no un modelo como el que tenemos ahora. Es un mecanismo de distribución del ingreso muy importante en todos los países, distribución de la riqueza que se genera socialmente, y otro mecanismo que es por excelencia y que probablemente es mucho más pertinente desde el punto de vista de nuestro rol, es la negociación colectiva. Es la negociación colectiva, es el trabajo organizado, negociando con el Estado, con su empleador, con las empresas, de manera estructurada a nivel de toda la sociedad y con una gran cobertura y con un equilibrio de las relaciones laborales, una herramienta esencial que debe irrumpir en los próximos años para equilibrar la distribución del ingreso en Chile. O sea, si los trabajadores del retail, si los trabajadores de la banca tuvieran acceso a la distribución de porcentajes razonables de las utilidades que estas empresas y estos holdings generan, por supuesto que la condición de vida de este conjunto de trabajadores y trabajadoras sería infinitamente mejor, con las evidentes consecuencias que eso tiene sobre el conjunto de la economía. Entonces, reforma tributaria y una negociación colectiva lo más amplia posible. Hoy día hay que pasar desde el 8-10% de cobertura a cobertura 80-90%. El modelo uruguayo es un modelo que parece que a nivel sindical es bien atractivo, y esas serían dos herramientas fundamentales que tenemos que enfrentar en estos dos frentes en los años que se vienen. Correcto. Catalina, dada la posibilidad, ¿no es cierto?, de un levantamiento, de un diagnóstico del territorio que tú representas, ¿qué dirías que son las mayores necesidades que hay en ese territorio? ¿Dónde están los focos de atención que tú vas a representar en un momento determinado? Y pensando además que no todo va a ir en el cuerpo orgánico de la Constitución, sino que algunos podrían estar articulados justamente a través de leyes.
Sí, importante mencionar ahí que justamente nosotros tenemos uno de los distritos más importantes en términos numéricos, como tiene muchas comunas y gran población y una población que está sometida a condiciones de bastante precarización en distintos tipos de derechos, como los de la salud. Hay insuficiencia absoluta en los servicios de salud en el Distrito 9, en términos de la cantidad de hospitales. Tenemos también una gran población que se ve sometida a la segregación, a las dificultades de estar muchas horas en el transporte público, un transporte público que también sabemos que se maneja con estándares bastante poco dignos para la gente, muchas horas, muy aglomerados, pasando muchas dificultades. Tenemos ahí también la necesidad de aumentar las líneas del metro, el servicio del metro. Tenemos muchos barrios, sectores que están con problemas de vivienda, con escasas áreas verdes, altos niveles de contaminación, en fin, lo que hemos hablado de las ciudades segregadas, excluidas, donde hay muchas localidades que tienen poca farmacia, que tienen pocos servicios bancarios, varias dificultades que se condensan y por las cuales el movimiento social reclamó el 18 de octubre de 2019 y hoy día se reclama contra esta constitución que legó Pinochet y que necesitamos revertir para que justamente el ser de Conchalí, el ser de Cerro Navia, no significa que sean ciudadanos de segunda y de tercera clase. Muchas de las problemáticas, las pensiones indignas, los adultos mayores que van a la feria a ver lo que sobra para poder comer, son justamente de comunas y localidades que están dentro de ese distrito, de las personas que tienen que levantarse en la madrugada para ir a algún hospital y pasar todo el día esperando que lo atiendan, en listas de espera que corren con una lentitud no compatible con los requerimientos y las necesidades de las personas. En fin, tenemos una vasta diversidad de problemáticas y que evidentemente el cambiar esta constitución y corregir los abusos de la constitución actual sin duda va a repercutir en la vida de nuestras comunidades. Uh-huh. Miguel, si tuviéramos que poner un titular, me estoy atreviendo a poner un titular que yo creo que es más real que la ficción. Cuando hablamos de las riquezas, no sé si hablar de las riquezas chilenas o las riquezas de Chile, más bien uno debería hablar de las riquezas en Chile, ¿ya? Porque no, al parecer no es de todas las chilenas y de todos los chilenos. Entonces, ¿para quién son o para quiénes debieran ser las riquezas en Chile? O sea, Jaime, la respuesta claramente es una, y la riqueza deben ser para todos los chilenos y chilenas. Ahora me quedo con algo que dijo Catalina, que en realidad yo lo he visto en particular en el trabajo que estuve haciendo. Hay una segregación súper importante porque geográficamente Chile está muy mal distribuido. O sea, lo que dice Catalina es súper importante porque la segregación geográfica de las comunas o las ciudades hace que las personas no se puedan integrar entre sí. Más lo que menciona Catalina con ciertas condiciones básicas, como por ejemplo sucursales bancarias, que hablamos del tema de la salud, con un buen CEFAN, hay algunas comunas que no tienen ni CEFAN, y otros tipos de recursos básicos para que las personas puedan tener acceso a esta riqueza, como lo mencionaste tú, Jaime, en el titular, que debe ser para todos los chilenos y chilenas. O sea, hay que partir de la base que las comunas en general, si no son las más grandes o las que tienen mayores recursos municipales, están aisladas del sector más acomodado. Y yo te lo digo, que vivo acá en una comuna que tiene 19.000 habitantes y en general tenemos grandes problemas de integración. Y es como lo que dijo Catalina, la integración va más allá del poder adquisitivo, sino que probablemente dar el de cómo se distribuye la riqueza de Chile para todos los chilenos y chilenas. A partir de lo que está señalando Miguel, Ricardo,
que hablábamos justamente de quién o para quién debieran ser las riquezas en nuestro país. Me voy al tema tributario. ¿Quién debiera pagar más en Chile? A ver, bueno, como se sabe, no sé si se sabe tanto, pero el 50% de la recaudación tributaria en este país proviene del IVA, ¿ya? Es decir, que sabemos que es un impuesto regresivo en términos de que proporcionalmente quien menos gana paga más IVA, paga más impuesto que quien tiene capacidad de ahorrar o de generar iniciativas empresariales o cualquiera de otras que puedan dar acceso a exenciones o ciertos beneficios tributarios. O sea, el impuesto al trabajo hoy día, el impuesto al trabajo es más caro que el impuesto al capital. Entonces aquí se requiere un sistema de carácter integrado, ya en que se revisen las exenciones tributarias actualmente existentes y se evalúa probablemente la existencia de otras. Ya el sistema tributario debe orientarse no solo como un sistema que recauda, sino que también un sistema que genera incentivos, ¿ya? Y por ejemplo, aquí desde el punto de vista de la minería, que es un sector que a Miguel y a mí nos toca representar, por cierto que eso es uno de los sectores de los cuales debiera venir un aporte significativamente mayor desde el punto de vista tributario, ya sea a través de la instalación de un royalty a la minería en los procesos que actualmente están en curso, como un nuevo modelo de asociación o un nuevo modelo de construcción de empresa que además se encadene productivamente hoy día en esta lógica de industrialización, del valor agregado, del mundo de la tecnología, de la digitalización, de las economías del conocimiento, y no solo se limite a la acción hoy día extractiva. Entonces hay una herramienta, en ese sentido la herramienta tributaria tiene esas dimensiones, porque las necesidades sociales, la falta de CEFAM, de salud, de educación, de vivienda, de pensiones dignas, en general las necesidades sociales requieren mayor recaudación, eso es indudable. Y para eso, la forma como opere la economía y el modelo económico que surja de estos procesos que vienen durante los próximos años son fundamentales para este efecto. Pero, por cierto, quien debe pagar más tributos es quien tiene más riqueza disponible para pagar estos tributos, porque además quienes más disfrutan del uso social, digamos, del país, carretera, infraestructura, etcétera, es precisamente la gente que tiene también más recursos, eso es indudable. Ricardo, ¿y estos impuestos debieran quedarse en el lugar de la explotación justamente de ese desarrollo económico? Porque la mayoría, en el caso minero, se tributa en Santiago de Chile y las mineras están en el resto de las regiones. ¿Qué pasa con esas comunas, digamos, que en algunos casos ven perjudicado incluso sus zonas medioambientales? Sí, bueno, el tema de la tensión entre minería o industria o actividades económicas ya con el tema ambiental y el impacto que generan las comunidades es un tema central de debate, un tema central en la distribución del poder, que también va a haber que abordar constitucionalmente, pero tampoco uno puede pensar en un escenario en que generemos sistemas de inequidad, o sea, traslademos sistemas de inequidad a otro lugar. O sea, ¿qué pasa? Que hay zonas campesinas que son más pobres o que hay menos recursos naturales. Entonces, que esas recursos comunes van a tener menos recursos disponibles que otras que tienen más recursos naturales. O sea, hay un debate que hay ahí respecto al que hay que hacer, que más que dónde queda la plata, tiene que ver con el poder, Jaime, ¿ya? O sea, efectivamente tiene que haber más poder en las regiones, en las localidades, en las comunas, en los municipios. Tiene que haber tienen que haber sistemas de gobernabilidad donde la gente tenga más influencia y más poder en la toma de decisiones y en el destino de los recursos, ¿ya? Que no solamente pasa por generar un sistema complejo de engranaje tributario, sino que tiene que ver con que los cuantiosos recursos que hoy día están disponibles, yo no tengo el dato de la ejecución presupuestaria del 2012 de las regiones, pero entiendo que esto fue uno de los peores años en materia de ejecución presupuestaria, lo podemos mirar por ahí, si están en la red. Entonces mi impresión es que no existe un problema de disponibilidad de recursos en sí mismo, sino que tiene que ver con la capacidad de iniciativa, la toma de decisiones y después la capacidad puesta en práctica
de muchos proyectos que van en beneficio de las regiones, pero por supuesto, uno que viene de una zona minera, de una región minera, región de Antofagasta, comuna de Calama, es indudable que existe una distribución muy, muy inequitativa entre los recursos que salen, las riquezas que salen de Calama y de sus alrededores, y el impacto que tienen las comunidades, la salud, en el medio ambiente, etcétera, que claramente no es capturado, no es percibido por la comunidad local. Y esas son deudas históricas que se tienen que ir subsanando, pero no en la lógica asistencial de mira, aquí tenéis la deuda, sino que hay que desarrollar un proceso viable y equilibrado en que por un lado se pueda seguir haciendo minería, pero por otro lado las comunidades también se desarrollen y sean ambientes humanamente sostenibles, cosa que lamentablemente hoy día en las zonas mineras está siendo bastante amenazado y están en una lógica bastante de campamento, porque las empresas están reduciendo costos por todos lados, digamos. Gracias, Ricardo. Catalina, tú lo mencionaste, el 18 de octubre hubo un estallido social que presionó al mundo del poder económico, al mundo del poder político, a estas pirámides, en definitiva, a tomar decisiones que al parecer, sobre todo en el mundo político, no estaban en sus planes. Ya al mundo político en general, al mundo empresarial, les gustan las tazas de leche, y sobre todo aquellas que no provoquen grandes mareas. Pero ¿qué va a pasar si este pueblo que puso la urgencia en la agenda social, política, ¿no es cierto?, el 18 de octubre, no se ve completamente reflejado de aquí a 2 años, una vez que se haga entrega de esta nueva carta? ¿Cuál es la percepción tuya o la percepción de los candidatos cuando aquello pudiera suceder? Sí, Jaime, muy, muy interesante tu pregunta, y yo creo que la respuesta no es 100% certera, porque los procesos históricos, los futuros uno no los puede prever, pero a juicio de lo que ha ocurrido en la historia, yo creo que podría venir una crisis aún mayor de la que ya tuvimos antes. Yo creo que hubo, y el plebiscito así lo demuestra, un gran voto de confianza en la capacidad de la democracia, y a pesar de todo, de todas las críticas, un voto de confianza en la institucionalidad. O sea, cuando esta gran cantidad de personas concurrimos al plebiscito y decimos vamos a votar por un cambio de constitución y vamos a votar por la convención constituyente, que eso quiere decir que la mayoría de quienes construyan la constitución surjan desde el pueblo, desde los movimientos sociales, yo creo que no se puede correr el riesgo ni permitirnos defraudar ese voto de confianza. Hay que tomar con mucha responsabilidad esa decisión del pueblo, y yo creo que hay que tener mucha precaución. En ese sentido, me preocupa grandemente ver los mismos rostros de siempre, rostros y grupos políticos como que no entendieron la distinción entre comisión mixta y convención constitucional. O sea, no les queda claro que la gente no quiere más de lo mismo, no les crea los mismos de siempre, no confía en eso, porque no lo hicieron, porque no hicieron los cambios. Entonces, creo que no se puede defraudar ese voto de confianza por ningún motivo, y de hacerlo sería muy peligroso en las consecuencias. No sé si los otros candidatos piensan lo mismo que yo. Miguel, una de las preguntas de nuestro flyer hoy día para haber hecho la promoción en redes sociales es ¿en qué están o qué están haciendo los sindicatos por este cambio constitucional? Pareciera ser que la percepción que hemos tenido a través de los distintos conversatorios es que parece que los sindicatos están ausentes. Bueno, hemos señalado que la CUT también ha estado ausente de este debate o de cierto protagonismo. ¿Cuál es tu percepción, Miguel? Buena pregunta. Buena pregunta. No, claro, y yo lo viví en carne propia. O sea, acá hay un problema constitucional que tiene muchas barreras que están impuestas para los dirigentes sindicales. O sea, hay que entender también que los dirigentes sindicales dentro de la Constitución no pueden estar o optar a cargos políticos, y eso ya es una barrera. Lo conversamos el otro día contigo, Jaime, y es una barrera no menor que se debe zanjar ahora con la nueva Constitución. Y es por eso que también existe este inconveniente de participar activamente.
pero que sí están participando, y como nosotros ya estamos viendo, aquí en particular, a Ronald Salcedo, un gran saludo para Ronald, que ha tomado esta bandera de lucha, de poder ser partícipe políticamente de los dirigentes sindicales. Hay que entender también que existe esa barrera en el cual, mientras no se corrija, los dirigentes sindicales también van a tener no la participación que desean, porque si la desean, está, pero esta barrera hace que tenga mayor inconveniente de poder tomar esa bandera de lucha, de participar activamente en política. Y voy a contextualizar bien brevemente, porque a mí me tocó participar de forma independiente de un proceso de cargo político este año, y las barreras electorales para el independiente es muy... Mientras no se pueda flexibilizar las barreras electorales para el independiente y más para los dirigentes, va a ser complejo cambiar la estructura que está diseñada para los políticos y los pactos políticos que conocemos y que finalmente están dentro de lo que nosotros queremos cambiar, pero estructuralmente es muy complejo. Ricardo, la actual Constitución no indica en ningún párrafo el derecho a huelga. Y hoy día, al parecer, la negociación colectiva tiene un solo referente al frente, que es la empresa. Entonces, junto con preguntarte si tú estás de acuerdo con esa figura, qué es lo que tú esperarías para el próximo cambio constitucional, y al mismo tiempo señalarte cuál debiera ser en ese juego diabólico de la huelga y la negociación colectiva el rol del Estado. A ver, es una súper buena pregunta, pero yo diría que en términos bastante simples, claro, a nivel constitucional uno debería esperar que se consagraran los principales principios del derecho al trabajo, ¿ya? Dentro de los cuales debiera estar, por supuesto, el derecho a asociación libre y de negociación colectiva en el nivel que los trabajadores y trabajadoras organizados estimen. O sea, el nivel de negociación de empresa es un modelo que debe desterrarse por la vía de la ley, por la vía de los hechos y por la vía constitucional, y de esta manera ampliar la cobertura de la negociación colectiva, que fue una de las grandes promesas de la última reforma laboral de Bachelet, que por cierto no es algo que se haya cumplido. Entonces, eso por un lado respecto a la dimensión constitucional, pero eso no va a resolver temas que tienen que ver con transformaciones que deben ocurrir primero en el Código del Trabajo, ¿ya? Pero creo que a veces estamos siendo extremadamente legalistas y creemos que por modificar ciertas normas, ciertas leyes o ciertos principios constitucionales vamos a cambiar la realidad. Y aquí tiene que haber un sustantivo cambio de actitud del movimiento sindical. Aquí hay que dejar de lado el chaqueteo, el ninguneo, hay que escucharse más, hay que respetarse más y trabajar sobre la base de unidades programáticas, unidades de ideas, y no sobre la base de disputas que en definitiva son de ego o de cuestiones que son claramente accesorias. Hoy día, por ejemplo, la CUT ha configurado un consejo asesor en materia constitucional con personajes bastante relevantes del mundo del trabajo, tanto nacional como internacional, y esta iniciativa de Eje Sindical Constituyente y varias otras del mundo social, sindical y desde diversos sectores, parte del desafío que tienen es irse articulando en función de ver cómo se va a influir concretamente en un escenario constitucional que, y yo aquí quiero decirlo, creo que hay que ser honesto y autocrítico, la enorme dispersión de listas que hay para la elección de delegados constituyentes. O sea, el 90% de la gente que se está presentando no va a ser electa. Va a ser, entiendo que son como 1.500 candidatos y candidatas y quedan 155. Ya. Entonces, ese es más o menos el orden de magnitud. Entonces, cuando estén los 155 electos concretos, con los votos, con lo que pesa cada sector y todo, ahí va a venir una nueva conversación. Y ahí el rol, creo que desde el movimiento sindical y social hay que hacer, es ir a influir con contenidos hacia todos los sectores, hacia la derecha, los sectores empresariales, o sea, todos los sectores que eran representados debieran escuchar al movimiento social, al movimiento sindical. Y ahí nos falta mucho de unidad, de construcción de propuestas y de tener un aporte con visión estratégica para el país. Pues nosotros entendemos que más negociación colectiva, más sindicatos, implica mejor calidad de vida y mejor desarrollo para las personas y una situación socioeconómica de mayor competitividad país.
Nosotros creemos en ese modelo de relaciones laborales que se proyecta en una lógica de construcción de futuro, y por cierto que el Estado juega un rol, pero el Estado no puede reemplazar el rol del sindicalismo autónomo. Yo creo que aquí hay un principio que desde el movimiento sindical está instalado, es de amplio debate, y no significa ni apoliticismo, ni antipartidos, ni nada por el estilo, pero el movimiento sindical debe ser autónomo de los gobiernos, de los partidos, de las religiones, del Estado y por cierto del empresariado. Y por cierto, dentro de esta diversidad, todas las opciones son absolutamente legítimas, pero deben resolverse con la lógica democrática del movimiento sindical y desde la autonomía. Correcto. Bueno, hay que señalar que al año 73, ¿no es cierto?, al momento del golpe de Estado en Chile, había alrededor de un 38% de sindicalización, pero era de una u otra manera un cierto ejemplo en América Latina. Hoy día no superamos más del 11%, y de ese 11%, el 80% de los sindicatos están en manos justamente de la minería. O sea, es decir, no hay una real representación de todos los cuerpos productivos del país, y esa es una triste realidad que tenemos que asumir y un desafío que tenemos que vencer. Catalina, ¿qué es lo que a tu juicio debiera sí o sí cambiarse para la próxima Constitución? Que no puede seguir estando en la próxima Constitución. Si me permites un segundito antes de decir que estoy absolutamente de acuerdo con que este proceso que vivimos desde el 18 de octubre hasta acá dejó en evidencia la importancia de, como movimientos sociales, articularnos. La dictadura y las políticas neoliberales que se vieron asociadas a ella y posterior a ella, creo que también impactaron a nivel de los movimientos sociales, y se produjo la misma individualización y atomización que se produjo entre las personas, destruyéndose los tejidos sociales, comunitarios y organizacionales. Creo que eso fue un triunfo de las políticas neoliberales, y la respuesta tiene que ser la organización. En ese contexto, nosotros estamos muy contentos, y tengo que decirlo, y contentas de que en este contexto vamos en verdaderas articulaciones. Por ejemplo, en el caso de mi candidatura, yo estoy dentro de la lista de movimientos sociales, que es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo, candidaturas independientes que venimos desde el movimiento social y nos debemos al movimiento social, dentro de las cuales está la Coordinadora No Más AFP, el Colegio de Profesores y Profesoras, la Red de Mujeres Mapuche, la Asociación de Actrices Chilenas, el Movimiento del Agua y los Territorios, la Coordinadora 8 de Marzo, muchas organizaciones territoriales de base, por solo mencionar algunas. Creo que ese esfuerzo no se puede perder nunca más en Chile, nunca más, ni antes del proceso constituyente, ni durante, ni después. Es la manera que tenemos las comunidades de tener voz, y en eso los sindicatos son fundamentales. Es el contrapeso para el gran poder del Estado y el gran poder del empresariado. Así que yo en ese contexto me siento muy honrada de estar en este conversatorio, porque si no soy dirigente sindical, pero comparto absolutamente lo que han dicho los compañeros. Nuestra apuesta es que la Constitución garantice un Estado plurinacional, intercultural, con paridad y equidad de género, ecologista, que resguarde sobre otros intereses la preservación de nuestra casa, de nuestro medio ambiente, un país desde la Constitución que se construye como solidario, inclusivo, democrático y participativo. No más un Estado subsidiario, necesitamos un Estado solidario que garantice los derechos humanos fundamentales y los derechos sociales. Miguel, si uno mirara una foto en blanco y negro, no voy a decir sepiada porque eso es demasiado antiguo, mirar una foto blanco y negro de los 60, de los 70, uno veía en las manifestaciones ahí en la Alameda a obreros, campesinos, dirigentes sindicales, estudiantes, mujeres, trabajadores en general. Eso, obviamente, a partir del golpe de Estado se pierde esa fotografía y no se recupera más. Después del 90 fue una falacia, en definitiva. Hoy día, entonces, la pregunta es ¿cómo construimos una nueva fotografía donde, por ejemplo,
los sindicatos empiezan a encontrarse con sus comunidades, y no me refiero a regalar televisores para la Junta de Vecinos, ¿no es cierto?, que es parte incluso de la responsabilidad social empresarial, sino que de verdad una verdadera interacción, de que no les pase a los sindicatos aquello que dijo el ministro Mañalich. No sabía que había tanta pobreza en Chile. ¿Te fijas? O sea, en este caso, los sindicatos, ¿cómo se relacionan con esas comunidades? Y no me refiero solo con las territoriales, con las geográficas, sino en general, con los problemas que están pasando en el país. Sí, no, y hay que ser súper autocrítico. Yo creo que los sindicatos, y en el cual yo también pertenezco, hemos sido muy individualistas. Y hay que decirlo como es. O sea, nosotros en verdad nos hemos preocupado enormemente de nuestros propios socios y socias a cuales representamos. Pero sí hay que ir un poquito más allá. Y no un poquito, hay que ir bastante más allá de nuestro rango de alcance como dirigente sindical. Y tenemos que hacernos cargo de todas las comunidades y en realidad de todo el desarrollo social que está a nuestro alrededor. Y los dirigentes que estamos acá, con Ricardo, te podemos también contar y decir que llevamos años tratando de poder hacer ese trabajo arduamente y poder empezar a coordinarnos entre nosotros, entre los mismos dirigentes, para poder de eso llegar a las otras comunidades o vecinos, vecinas, donde nosotros tenemos nuestra explotación minera. Y ese es el gran desafío. Primero, ordenarnos, coordinarnos entre nosotros, buscar temas transversales, que lo hemos ido logrando, como por ejemplo la ratificación del convenio 176 de seguridad de salud en la minería. Y hemos encontrado un nicho a poder trabajar y desde ese trabajo empezar a hacer mayor alcance de los territorios que nosotros tenemos como socios y socias de la minería, para poder ser mucho más cercano también a la sociedad en general. Pero estamos trabajando en esto, o sea, falta trabajo, unidad, pero yo creo que vamos por buen camino, por lo menos el sector que nosotros representamos en la coordinadora de trabajadores de la minería. Ricardo, una de las invitaciones que les hicimos a ustedes durante la semana es que revisaran nuestra propuesta de decálogo, ¿no es cierto?, desde sindical constituyente. Y uno de los puntos que señalamos en dichos decálogos tiene que ver con el tema de la seguridad social. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu postura frente al tema de la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras de Chile? Sí, bueno, por supuesto, ahí también está el derecho a la organización colectiva, el derecho a huelga, que es un derecho esencial, sustantivo, que no puede cuestionarse y que respecto al cual hay mucho desconocimiento, incluso dentro del mismo mundo del trabajo, ¿eh? Y eso cuesta también para efectos de que las mismas organizaciones entiendan que el tema de las comunidades también es un tema de las organizaciones sindicales, pero esto también, y quiero hacer notar que también obedece a que se han desarticulado las comunidades laborales. Es decir, cuando habían campamentos y la gente vivía y trabajaba en un territorio, las redes de comunidad, la capacidad de organización que eso implicaba, la solidaridad entre pares, era una fuerza que permitía que distintos tipos de organizaciones, dentro de ella el mundo sindical, se expresara con mayor fortaleza. Yo recuerdo, hay una historia bien interesante de una fundición que había en la zona de Naltagua, el sector de la provincia de Talagante, en Santiago, donde la escuela que había y el consultorio médico, por así decirlo, que había en esa zona, habían sido producto del petitorio de los sindicatos de la fundición, ¿ya? O sea, yo creo que a cualquiera de nosotros en una asamblea nos tildarían de locos si decimos, oye, queremos que en el petitorio de los sindicatos mineros esté un consultorio para ciertos sectores de Calama o una escuela. Nos diría estos gallos, nuestras mismas bases nos dirían, oye, pero compañero, vale, si nosotros tenemos que arreglar el bono, la jornada, ¿ya? Entonces, hay una lógica de la proyección posible y de cuánto me impacta o no, que tiene que ver con esta destrucción. Pues, o sea, si antes yo vivía y me atendía ahí, o sea, mi hijo iba en ese colegio y todo, por supuesto que la relación era muy clara, era muy directa, pero hoy día está todo desarticulado y la minería es un ejemplo claro de eso. Ya no hay campamento, hay 7x7, hay 4x3,
hay deslocalización de las familias versus a los trabajadores, los campamentos a veces están más confinados, y esto obedece a un modelo también. Por lo tanto, el alejamiento, comillas, de la comunidad tiene que ver con que hay condiciones objetivas en que hacen que los trabajadores no sean parte de algunas comunidades. Y esto pasa no solo en la minería, también pasa en otros sectores. Ya quería también ahí abordar un poco ese punto, porque es algo que dificulta todo lo demás. Ahora, respecto al tema particular de la seguridad social, el sistema de FP es un fracaso para todos, para los que cotizan harto, para los que cotizan poco, para los que tienen laguna, para los que no tienen laguna, y es especialmente malo para las mujeres, para la gente que tiene laguna, para la gente que ha cotizado menos, para ellos es especialmente malo. Pero para nuestra gente que gana plata, que no tiene lagunas, que además pone depósitos convenidos, APB y cuestiones, el resultado tampoco es positivo. Y además cuando la gente está vieja gasta más en salud, y además tiene problemas con la vivienda, y tiene problemas con una serie de materias. Entonces, la seguridad social no es solo la pensión, que probablemente hay que avanzar en un sistema de carácter solidario, de reparto, y hay que ver las viabilidades técnicas y las capacidades de avanzar allá, que yo entiendo que no es contradictorio con que el que quiera tener un seguro privado y un ahorro privado tenga un ahorro privado, digamos. O sea, podrían seguir existiendo modelos como los de AFP, pero como modelos optativos y como modelos secundarios, al igual como los seguros de salud privados. Pero tiene que haber un estándar público común, básico, para todos, que exista y que dé la capacidad de tener una pensión razonable, que dé el acceso a tener acceso a la salud, a los medicamentos, que es un tema que a veces no se considera, que es parte del complejo de la salud, y por supuesto también a los temas de acceso a la cultura, el desarrollo comunitario, la recreación, porque la gente hoy día, de la llamada tercera edad, hoy día vive mucho más que antes. Por tanto, el espacio social que debe jugar hay que reformularlo, hay que repensarlo, que no significa que estén esclavizados hasta los 70, 75 años, pero tampoco significa que le estén tirando, no sé, pan a las palomas en una plaza, abandonado y precarizado. Hay que dotar, digamos, también a la sociedad de un espacio para la gente de más edad que ha dejado de trabajar formalmente, y eso es lo que debiera mirarse desde el punto de vista de la seguridad social. No una gift card para que compren más en el comercio cualquiera, no es una ficha para la pulpería más grande para los jubilados. Lo que se requiere es una concepción de bienestar diferente en materia de seguridad social. Y ahí tú te casas con qué tipo de figura, con un sistema mixto, un sistema estatal u otro. A ver, yo estoy lejos de tener un conocimiento acabado en la materia. Conozco parte del trabajo que ha hecho el Movimiento Nuevo FP, también lo que ha hecho Fundación Sol, la Fundación Senda, y hay algún debate internacional que claramente refleja que los sistemas de capitalización individual en definitiva no sirven, no funcionan. Las pensiones son miserables para los que aportan alto y para los que aportan poco. Si esa es la gran mentira de la asociación de AFP, que dice, no, el problema es que la gente cotiza poco, tiene laguna y los sueldos son bajos. En la minería no es así y los resultados tampoco son muy auspiciosos. Esa promesa no se cumple. Entonces, indudablemente hay que ir a un sistema que viabilice ese tipo de sociedad. Y eso pasa porque existe un sistema que sea de carácter más solidario. Si nosotros siempre lo hemos conversado. Si yo tengo una ISAPRE y un seguro privado súper bueno, ¿no es cierto? Ya, y voy a la clínica no sé cuánto allí del barrio alto de la región metropolitana o de cualquier región importante. Pero ¿y si mi hijo, mi hija anda mochileando en Chiloé, o yo voy en un camino por una zona rural determinada, yo voy a terminar en ese sistema de salud que me va a salvar la vida? Entonces, hay una concepción muy limitada respecto a los derechos básicos y cómo eso a mí me afecta. Por lo tanto, tiene que haber un piso mínimo de salud, un seguro básico de salud, probablemente controlado por el Estado. Hay espacios siempre para prestadores privados, eso es indudable. La especificidad hoy día de la salud, de una salud digitalizada, tecnológica, a distancia, hace quizás complejo que un Estado se pudiera hacer cargo de todas las dimensiones que esto tiene. Pero claramente debería haber una base que sea una responsabilidad social financiada desde lo público, y lo mismo en materia de las pensiones, digamos. Lo cual, insisto, no obsta de que quienes quieran optar por sistemas complementarios adicionales también lo puedan hacer. Si aquí a veces hay una fantasía demoníaca de que aquí alguien va a cortarle las libertades a las personas que hoy día tienen, y eso no es así. Si aquí lo que se requieren son ciertos mínimos básicos, y por supuesto las otras libertades seguirán tan presentes como pudieran estarlo hoy día, pero con otro sentido, claramente. Uh-huh.
Catalina, mira, yo voy a leerte la pregunta o el comentario y la pregunta, porque si lo pongo en pantalla, voy a hacer el esfuerzo para que ustedes lo vean en carne propia, estoy tapando el rostro de ustedes. Y voy a tratar de adecuar la pregunta para intentar, en esta lectura de subtexto, no ver otra intencionalidad distinta a la que nos convoca hoy día, y eso no sacarse el pillo. Dice la pregunta Catalina Bosch, ese cuándo no es una afirmación temporal, sino que debiera llevar un tilde y debiera preguntar, entonces, debería ser interrogativo. Estoy hablando a don Juan Bautista Morales. ¿Cuándo en Cuba usted, me imagino, estoy agregándole usted, se pronunció y luchó por el cambio de los derechos de los cubanos? Dice. Creo que está totalmente descalificada cuando en su país de origen no exigió lo que ahora pretende exigir en Chile. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese comentario o pregunta? Si es que quieres responderle. Sí, no, por supuesto. Decirle a don Juan que, bueno, que gracias por estarnos escuchando, que yo te hice una larga entrevista para la comunidad cubana que está en YouTube, que la puede buscar ahí. Creo que ahora estamos hablando del proceso en Chile, de la Constitución chilena, que este no es un programa sobre los procesos de Cuba, que yo sigo vinculada a mi patria, mi papá vive en Cuba, sigo sobre todo trabajando por ayudar a la comunidad cubana en Chile, soy parte de la comunidad cubana de la parroquia latinoamericana y en eso hacemos un gran trabajo por nuestra gente, pero yo llevo 28 años viviendo en Chile, llegué a Chile a los 18 años y toda mi trayectoria de activista, de luchadora social, lo he hecho acá como independiente, fuera de los partidos políticos. Y bueno, y también de decirle a don Juan que yo los derechos humanos considero que son universales y que nos compete a todas las personas que habitamos este planeta, independiente del país donde vivamos. Así que si eso les sirve como idea. Sí, correcto, gracias Catalina. Hay una pregunta, Miguel, de Jorge Flores, un comentario y pregunta. Dice, bueno, junto con saludar a los candidatos y a los panelistas, dice, y aquí le voy a pedir a Jorge si me lo puede aclarar más abajo, y a lo mejor tú, Miguel, lo entendí. ¿Cómo se puede garantizar lo que quede redactado, me imagino, CPR, la Constitución, me imagino, no conozco la sigla, puede llevarse a efecto y hacerlo carne, y posteriormente en el Poder Legislativo, en favor de la ciudadanía? Jaime, primero, mira, yo quiero hacer un paréntesis con respecto a los Juan Bautista. Creo que estamos como personas con Juan Bautista, que en realidad no hay ni que responder, porque nosotros somos evaluados como personas y somos en realidad eso primero antes que otra cosa, y yo creo que en base a eso tiene que ser la evaluación y no en base a otros elementos. Pero bueno, no da para más que eso para Juan Bautista. Con respecto a lo otro, ahí también yo, Jaime, no entiendo mucho lo que quiere decir Jorge, ojalá nos pueda explicar un poquito más, pero... Sí, perdona, si trato de interpretar es tal vez el temor de Carlos Flores de que esto sea letra muerta, en definitiva. Que yo que quede redactado sea posteriormente una letra muerta. No se lleva a cabo, ¿no? Sí. Es que mira, también lo dice abajo Ronald, o sea, el 3/4 nos obliga a estar presente a todos y unido a todos. O sea, nosotros en general tenemos que hacer ese esfuerzo en lograr esa unidad. Y como lo digo y lo reitero, independiente de otros factores, porque esos otros factores a nosotros nos complica y nos genera inconvenientes para estar unidos, y también lo dijo Ricardo, hay otros factores que nos han llevado a esta dispersión social, sindical, para estar unidos como debemos, y yo creo que eso es súper importante. Cualquier tipo de reacción tiene que llevar y tiene que ser de forma unida con los candidatos. Y ahí yo creo también que hay harta pega que hacer para los constituyentes de cada uno de los distritos, que sean de forma independiente o en sí, que estén llevando el tema social, para que toquen temas transversales, para que se puedan unir en ciertos temas que sean transversales y los que vayamos a votar como ciudadanos tengamos la capacidad de unirnos también para estos temas que son súper importantes para cada uno de nosotros los chilenos.
Ricardo, uno de los temas que está también en nuestro decálogo es el tema de la formación sindical. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto a la formación sindical en Chile? Bueno, la formación sindical es prácticamente un conjunto vacío, yo diría hoy día, y que una de las principales autocríticas que tenemos que hacernos en el movimiento sindical, partiendo por el movimiento sindical minero, es una profunda falta de conocimiento, no solo del Código del Trabajo, de los balances y de las materias económicas básicas de una negociación colectiva o de lo que hace un sindicato base cualquiera, digamos, ¿ya? Sino que existe un desconocimiento de la historia, y un conocimiento que nos permita entender cuál es el rol y en qué escenario se desarrolla la actividad sindical. Y bueno, quienes vivimos de nuestro trabajo, quienes estamos representados por el mundo sindical, quienes vamos a negociaciones colectivas y a partir de eso obtenemos beneficios, rentas y etcétera, que distribuyen la riqueza que estamos generando. Bueno, es importante que se conozca que el poder que acumula el mundo sindical, el poder que acumula el mundo social, la capacidad para influir, por ejemplo, en las características de lo que va a ser un código del trabajo, por supuesto que debiera incidir en que el dramático y fatal artículo 161, que le permite a la empresa despedir por necesidades de la empresa, que es algo absolutamente falso y mal usado y que se gana después en tribunales, pero bueno, pero hay que tener plata para asistir en tribunales, es algo que le afecta a las personas. ¿Ya? Por ejemplo, si las empresas estuvieran obligadas por ley a distribuir utilidades, ya eso por supuesto que afectaría la calidad de vida de las personas. Entonces nos falta ser capaces de hacer esas conexiones educativas entre la vida cotidiana, la acción del sindicato y la acción de las organizaciones superiores, incluso a nivel político. O sea, ¿es relevante que los sindicatos incidamos para que el derecho a huelga esté en la Constitución? Por supuesto. ¿Es necesario que incidamos para tener un código del trabajo y una institucionalidad laboral distinta que tenemos hoy día? Por supuesto. Y eso implica destinar tiempo, recursos, dirigentes a meterse en el barro, a meterse en las patas de los caballos y poder generar una condición en la cual después la calidad de vida de las personas que viven en cada una de las comunidades laborales y las familias se ven impactadas positivamente. Entonces, ahí yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo comunicacional súper grande para que se entienda que la miserable pensión que le van a pagar a ustedes, señor y señora, o que pagan a su abuela, tiene que ver con las peleas que no se dieron cuando habían que darse. Yo creo que efectivamente el movimiento sindical no ha estado a la altura, ya, pero somos el 10%, ya, somos el 10%. Entonces, es súper fácil criticar desde el 90% al movimiento sindical, a la CUT, que los dirigentes mineros, vendidos, amarillos, que no sé qué, ya, pero, o sea, pero afílense un sindicato, sean dirigentes y hagan la pega y vean que es difícil. El trabajo que hace Catalina es difícil, el trabajo que hace cualquier dirigente social hoy día es un trabajo súper difícil. Pero esto, por eso que implica que entre todos vamos confluyendo, vamos colaborando. El escenario constitucional va a ser súper adverso. Y la pregunta de Jorge Flores es bien relevante. Y por eso se habla esta idea de rodear, entre comillas, el proceso constituyente, que no es una ronda, digamos, con gente, eso es parte del pensamiento concreto y limitado de algunos personajes, sino que tiene que ver con estar como ciudadanía informado. ¿Qué está pasando? Si Catalina es electa, ¿qué nos garantiza que llegue su QM con un maletín y diga, oye, Catalina, ahí está el billete, estamos? O sea, va a ver que, ¿no es cierto? Oiga, compañero, usted se comprometió a esto, o los mismos compañeros que está apoyando, hay muchos dirigentes sindicales, el eje sindical está apoyando a gente. O sea, ¿cómo vamos a garantizar de que se legisle y se construye una constitución como lo que la gente está prometiendo hoy día? O sea, en campaña uno promete cualquier cosa, si el tema es lo que hace después. Entonces, como ese escenario va a ser bien adverso, por eso es importante esto de rodear el proceso constitucional, que no es una cosa, que no es más que la ciudadanía se haga responsable sobre lo que votó y fiscalice aquello sobre lo cual votamos. O sea, si alguien se compromete a un sistema de salud aquí, que después nos salga apoyando el sistema de la ISAPRE, pues extrañamente. O si queremos recuperar los recursos naturales, después nos salgamos diciendo que en realidad está súper bien que las empresas mineras no paguen prácticamente el tributo de Chile. O sea, tiene que haber coherencia y para eso hay que rodear, para eso hay que influir. Pero yo lo insisto, el resultado del proceso constituyente no va a ser bueno para nosotros, no va a ser bueno para el mundo social por la dispersión. ¿Ya? Por la dispersión, eso es evidente. Pero después de eso vienen elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. Y ese proceso
sí que vamos a tener que hacerlo de manera unitaria. Y con un parlamento, con los mismos quórum de hoy día, con los mismos de hoy día, con un parlamento que refleje ese 80% de cambio que se expresó a través del plebiscito y que se ha expresado en las calles y en las movilizaciones, si somos capaces de que eso se exprese electoralmente, vamos a tener un gobierno y vamos a tener un parlamento que va a ser capaz de impulsar en gran parte las aspiraciones que tiene la ciudadanía y además en paralelo vamos a poder incidir en el proceso constitucional. Pero el escenario del constituyente no va a ser un escenario favorable para nosotros y nosotras, digamos. Sí. Bueno, se ve difícil. ¿Cuál sería el mensaje en estos minutos finales, Catalina, no solo a la población que está en estas comunas que tú representas, sino que también para las chilenas, los chilenos? Y voy a recordar un texto que ya está incorporado en mi léxico y que dijo la profe María Emilia Tillú, ¿no es cierto? Personas migrantes, no migrantes a secas, personas migrantes, porque en definitiva son personas. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu convocatoria? Así como alguna vez en los 60 lo hiciera Martin Luther King, ¿cuál es la invitación a soñar? Sí, nosotros estamos haciendo una invitación a todos quienes habitamos este territorio, independientemente del pasaporte o el carnet de identidad. Incluso estamos trabajando en conjunto con los colectivos y comunidades de chilenos y chilenas en el exterior que también apoyan nuestras candidaturas y eso nos llena de orgullo. Nosotros decimos que el pueblo migrante es pueblo en el pueblo, no es algo independiente o personas independientes, y les afectan las mismas cosas que les afectan a cualquier vecino o vecina de cualquiera de nuestras comunas. Muchos de ellos en condiciones de mucha precarización, como decíamos al comienzo, víctimas de la segregación y la exclusión. Yo creo que esta constitución surge desde la convicción de un pueblo que no quiere seguir viendo cómo hay ciudadanos y ciudadanas de primera, de segunda y de tercera clase, que hay abusos desde el Estado, desde las empresas que quedan impunes, también justicia que no hace justicia. Y creo que esta constitución tiene que albergar el compromiso y tiene que dar cuenta de ello, de que el nuevo Chile tiene que garantizar la participación, la inclusión plena y el desarrollo pleno de quienes habitamos este territorio sin ninguna de las barreras históricamente aceptadas para la exclusión de algunos de nosotros y nosotras. Yo creo que ya basta de que nuestro apellido, el lugar donde nacimos, el color de piel, la escuela donde estudiamos, la comuna donde viven nuestras familias, sea una razón para estar incorporada en la sociedad o estar fuera de ella. Creo que esta constitución tiene que garantizar eso. Correcto. Justicia, dignidad para todos y todas. Fantástico. Pregunta al callo, al hueso, Miguel Fernández. Y Ronald Salcedo, El 11 de abril muchos trabajadores estarán trabajando bajo jornada extraordinaria y no podrán votar. ¿Se está trabajando en cambiar esta situación? O sea, yo la verdad que personalmente si tuviera la forma y la posibilidad de hacerlo, lo haría. Pero creo que aquí, como hablábamos de un principio y en todo el programa, tiene que ir un tema de unidad. Cada uno de los sindicatos básicos, cada uno de los dirigentes tiene que hacerse cargo de las personas que representan y llevar a cada una de esas personas, la gran mayoría, a que vayan a votar. Y eso se hace con gestión con la administración que le va a tocar o con la que tienen a cargo, porque si esperamos que otras personas nos resuelvan los problemas, como por ejemplo el que hay una gran mayoría de trabajadores en minería que por turno o por sistema turno no van a poder ir a votar, estamos mal, estamos muy mal. Por eso que cada uno de los dirigentes sindicales tienen que aportar con su granito de arena para que en sí la gran mayoría, para el 11 de abril, puedan ir a votar, que son los trabajadores mineros. Pero yo creo que es un esfuerzo individual que va a hacer que de forma colectiva podamos ir la gran mayoría de los trabajadores mineros a votar el 11 de abril. No creo que lo resuelva ningún tipo de proyecto de ley, y menos en la administración actual de gobierno que tenemos. Pero ahí en este caso la presión de los sindicatos, de las federaciones, no es válida ante esta situación, porque va a depender, ustedes pertenecen al sector privado, o sea,
Ahí no es posible negociar con la empresa, que hayan garantía de que esos trabajadores puedan acudir a votar. Es que por eso te digo, o sea, individualmente, por federación o por sindicato, lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo, pero también depende mucho de los sindicatos bases para que eso ocurra. Y no esperar que otros tipos de organizaciones o administrativamente el gobierno de turno le dé las facilidades para hacerlo. A eso voy yo, que de forma unida, colectiva, individualmente, vamos a ser mucho más grandes que de otra forma macro o a nivel legal o a nivel gubernamental. Alguna vez alguien que no sé si era escritor al estilo de Edgar Allan Poe dijo, oye, si en Chile se paran los mineros y se paran los portuarios, paramos el país. Buena presión, sería, pero parece que es ciencia ficción. ¿Ya? Ricardo, en este minuto final, ¿qué es lo que tú quisieras decir en el fondo? Me parece, como dice el profesor Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, ojalá que entremos lo más pronto posible, más temprano que tarde, a los liderazgos horizontales. Parece que la población, este nuevo Chile, estaba aburrido un poco de las pirámides egipcias, digamos. Ojalá entremos en los liderazgos horizontales. ¿Cuál es tu pensamiento al cierre de nuestro conversatorio, Ricardo? Sí, bueno, solo puntualizar, antes de cerrar, que se están haciendo algunas gestiones a nivel de federaciones sindicales respecto al tema del voto anticipado. Perfecto. Que sean modificaciones de los sistemas de turno para que todo el mundo vaya a votar. Ya eso es una gestión que pueden hacer los sindicatos y no se requieren ni leyes, ni acuerdos del CERVEL, ni nada por el estilo. Sin embargo, efectivamente hay gente que trabaja en ciclos largos, 7x7, 20x10 y otras características que probablemente no basta decir jefe, me cambia el turno, sino que se requiere el tema del voto anticipado. Ahí creo que es lo que está planteando Ronald. Ahora hay un proyecto de ley del gobierno que excluye a los trabajadores y trabajadoras en turno, y por lo tanto la tarea que vamos a tener que ejercer como movimiento sindical va a ser influir en el Parlamento para que se considere a todos los trabajadores y trabajadoras que están en turno para que puedan ejercer su voto en forma anticipada y de esta manera beneficiar, digamos, al conjunto de trabajadores y trabajadoras, igual que pasa con las personas que están privadas de libertad y otros segmentos laborales que a veces se ven excluidos. Y es lo mismo el tema de la vacunación. Aquí la minería ha sido primera línea también. Al igual como muchos trabajadores y trabajadoras, en minería se ha mantenido la continuidad y hoy día tampoco se está considerando como prioridad las vacunas. Entonces, también las organizaciones sindicales planteamos, iniciamos ciertos diálogos para efecto de sensibilizar en relación a estas materias. Pero como tema final, digamos, yo diría que aquí lo esencial es que aprendamos de esta experiencia, ¿ya? La dispersión es algo que pasa a la cuenta, por lo tanto vamos a tener que, después de abril, trabajar en un programa mínimo, que no es un mínimo programa, sino que es un programa que permita en un periodo legislativo de 4 años y ojalá en un periodo de gobierno mayor, realizar ciertas transformaciones significativas que no dependen tanto del marco constitucional, ¿ya? O sea, aquí no podemos poner todos los huevos en la canasta constitucional y olvidarnos de la necesidad de que tiene que haber un gobierno y un parlamento que promueva y permita realizar ciertas modificaciones legales que contribuyan a cambiar radicalmente la vida de los chilenos y chilenas hoy día y de toda la población de la ciudadanía. Y para eso, y quizás voy a decir algo menos popular, pero yo reivindico a los partidos, yo reivindico la política, yo reivindico el sindicalismo y la organización permanente. Porque aquí no basta con ir a una asamblea y sí, vamos para allá, y tenemos unos voceros, pero entre asamblea y asamblea hay una serie de trabajos permanentes de organización que es necesario hacer. Por lo tanto, a veces la desconfianza hacia los partidos, yo digo, chuta, pero ármate, si no te gustan los que hay, ármate un partido, si no es tan difícil, digamos, ¿ya? Entonces, a veces yo diría que falta más conciencia ciudadana de que esta cuestión no es un supermercado. O sea, esta cuestión hay que organizarse, ir a reuniones, construir propuestas, ir a congresos, definir, o sea, ser parte de una orgánica institucional permanente es un compromiso, un trabajo, es una decisión, ¿ya? Y yo creo que yo hago un llamado a militar, a participar, a comprometerse con la militancia social, con la militancia sindical, con estos espacios que ustedes arman como eje constituyente, también una forma de militancia.
¿Ya? Yo creo que hay que reivindicar eso, el compromiso y la organización, en definitiva. ¿Ya? Uh-huh. Sí, yo me acuerdo. O sea, esto de ser independiente, sí, es como, ya está bien, pero ¿independiente de qué? ¿Independiente para dónde? ¿Y cuál es tu propuesta? Si tu independencia dice que hay que privatizar el cobre, sorry, pero no me gusta tu independencia, prefiero a una organización que tiene un compromiso distinto. Entonces, los contenidos y el debate de contenidos con respeto, y con respeto aquí tenemos que escucharlo entre todos, hay que escuchar a todos los sectores, incluso a los sectores fascistas que hoy día están con tanto protagonismo, también hay que escucharlo. Para poder desarmar su discurso absurdo, hay que escucharlo, tenemos que entendernos, porque en definitiva lo que tenemos que construir es una convivencia donde a todos nos vaya bien. Y a veces se pierde su modo de perspectiva. Esto no es una guerra, esto no es de unos sobre otros, esto no es de migrantes versus chilenos, ni mujeres versus hombres, ni de trabajadores versus... No. Esto tiene que ver con reconstruir un proyecto de desarrollo nacional integrador y convocante, porque hoy día este modelo colapsó, este modelo no tiene futuro, así que también para los empresarios y también para los ricos de este país, este proceso les sirve, porque si no también se van a hundir. Son los trabajadores los que mueven la máquina del desarrollo de un país, no son los empresarios. Los empresarios están en otro lugar, no están en el lugar. Por supuesto. Sí. Sí. Y ahí yo recuerdo, muchachos y linda Catalina, que uno de pronto esta cosa del lenguaje construye realidad, como decía el profesor Maturana Echeverría, es muy verdad. Nos metieron en la dictadura esta cosa de los señores políticos, acuérdense ustedes, ¿ah? Hasta que terminamos creyendo el cuento. Y resulta, más allá del tratamiento de ciertos personajes, ¿no es cierto? A propósito de lo que decía Ricardo, cuando usted va a comprar al negocio del barrio y no compra en el Unimark, es un acto político. Cuando usted elige un producto de una pyme o de un emprendedor respecto de una gran empresa, es un acto político. O sea, nosotros ejercemos el acto político en cada acción. Cada vez que nos levantamos y nos acostamos, estamos haciendo política. Entonces, en ese sentido, ojo con tratar de hacerle el juego a ese lenguaje dictatorial que eran los señores políticos, como si fueran el Leviatán, y no lo son. En definitiva, no lo son. Bueno, señora Catalina Boch, don Miguel Fernández, don Ricardo Calderón, ha sido muy entretenido. Sigo aprendiendo de ustedes. Así que va a quedar invitado porque esto tenga un revival, ¿no es cierto?, en marzo, pero en febrero el señor Alejandro Sandoval y el señor Ronald Salcedo van a tomar las huestes de estos conversatorios, porque este periodista, que también es un trabajador de Chile, tiene derecho a descansar también, aunque sea en el patio de su casa, ¿ya? Así que me voy a tomar aire. Gracias, Catalina, gracias, Ricardo, gracias, Miguel, ha sido muy entretenido. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta siempre. Gracias a ustedes, gracias a todos. Y a todos los que han organizado esto, muchas gracias. Ronald. Gracias. Gracias.